Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a aprovechar estos minutos de la clase, los primeros minutos de la clase, para explicar una duda que hay referente a la función de voltaje y de corriente, ¿no? Aquí tengo un ejercicio ya que me dio de la clase pasada, ¿no? Clase pasada, circuitos RC clase 3. Tenemos que el voltaje en cero sale 20 voltios, ¿no? Ya. Y el voltaje en infinito sale 10. No se alcanza a ver la hoja ahí, pero déjenme retroceder un poquito. Ahí podemos ver voltaje en infinito 10, ¿no? Ya. De hecho, aquí tengo la gráfica, ¿no? Que estaba en 20 y fue una descarga porque bajó a 10, ¿no? Ya. Me he dado cuenta que a veces existe confusiones a la hora de armar esta gráfica. Y esta gráfica la hemos armado aquí. Observemos, ¿no? Este es el resultado este es el resultado de la ecuación. Entonces, esta gráfica que está aquí es este dibujo que yo hice aquí a mano. ¿Ya? ¿Cómo lo armamos? Lo armamos gracias a que sabemos el voltaje en cero, sabemos el voltaje en infinito y sabemos el tau. Si hasta ahí me siguen, escriban OK. Ya. Ahora, tienen que tener esto en mente que esto a veces los profesores lo damos como que ustedes lo tienen sobreentendido, pero a lo mejor a veces no está tan claro. Observen esta gráfica. Va de 20 al inicio, aquí es el switcheo, y baja a 10 al infinito. Entonces, eso quiere decir que esta gráfica que está acá, esta ecuación que yo he dibujado acá, representa todo esto. Y si representa todo esto, se va a cumplir que cuando sea b de cero, o sea, cuando reemplace la t de cero, t igual cero, en t igual cero, ¿cuánto me tiene que salir el b? El b me tiene que salir 20. Y cuando reemplace la t con un número infinitamente grande, un número bien grande, por eso le voy a poner infinito, el b, ¿cuánto me va a salir? El b me va a salir 10. ¿Por qué? Por lo que dice acá, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a reemplazar aquí en cero, ¿no? No, déjeme borrar aquí, ¿no? Ya. Vamos a comprobar esto. T en cero, B vale 20, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar eso. Entonces, si yo reemplazo T igual cero, este de aquí se hace cero, E a la cero es uno, y te da 10 más 10 son 20, ¿no? Es verdad, ¿no? En cero vale 20. ¿Pudieron ver eso? Si pudieron ver eso, escriban sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver el otro dato si es verdad, ¿no? Vamos a borrar esto y vamos a ver si se cumple el siguiente. Vamos a ver si se cumple esto, ¿no? Si tú le pones un número infinitamente grande, entonces vamos a escribir esto acá, ¿no? Esta ecuación la voy a escribir acá porque no hay mucho espacio ahí abajo. Ya. Voy a escribir de otra forma esto. 10 más 10. Y eso, como tiene un exponente negativo, yo lo puedo escribir abajo. Las matemáticas me permiten escribirlo abajo, con exponente positivo. E a la t sobre 40. ¿Ya? Ahora, esa t es un número muy grande, es un número súper grande, ¿no? 1 millón, 10 millones, lo que tú quieras, de segundos, ¿no? Ya, entonces, si pongo un número base que es el x, 2,82, elevado a un número infinitamente grande,
Un millón. Imagínense, un millón dividido por a 40 sigue siendo un número bien grande, sigue siendo miles, ¿no? O 100 millones dividido por a 40 sigue siendo millones, ¿no? Y eso, siendo el exponente de un número, se va a hacer que todo esto sea infinito, ¿no? Todo esto va a ser infinito, un número bien grande. Cuando nosotros aprendimos cálculo y tú dividías un número por infinito, eso te da cero. Coja su calculadora y usted cada vez que usted divida un número normal para un número muy grande, se le va a acercar a cero. Entonces le va a quedar que esto es 10 más cero es 10. ¿Entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Ya. Entonces usted ahora puede entender que esta curva que usted tiene aquí abajo, déjeme borrar por aquí. Ya. Esta curva que tenemos aquí abajo es una curva que representa todo lo que está haciendo el capacitor en todo el tiempo. Aquí es al inicio, antes del switcheo, aquí es mucho tiempo después del switcheo, y esto de aquí es en todo el tiempo, esto te sirve para todo el tiempo, ¿ya? Y gracias a lo que podemos entender cómo es la curva, de dónde partió de 20 y terminó en 10, ¿qué podemos decir? ¿Que es una curva de carga o de descarga? Escríbelo en el chat. Descarga, muy bien. Descarga, está bien. Entonces tú vas a dibujar, ya, hasta ahí tenemos claro. Ahora vamos a responder a su pregunta, ¿no? Eh, Vamos a adelantar el video para buscar la corriente del capacitor en algún ejercicio. Bueno, ahí tenemos una ecuación de corriente de capacitor. Ya, listo. Ahí tenemos la ecuación. Derivamos y tenemos la ecuación de corriente en ese capacitor. Ahora, ese capacitor, usted le ha definido siempre una polaridad, ¿no? La polaridad del capacitor, si dijimos que este era más o menos, ¿no? En este ejercicio lo hicimos así, ¿no? Ya, entonces nosotros dijimos que el voltaje más o menos que tú encontraste aquí es esa función B, ¿no? Más o menos B de C es la ecuación que está acá, ¿no? Ya. La corriente que tú vas a encontrar, la función de corriente, tú siempre la vas a buscar así, mira. Siempre entra por el más y sale por el menos. Esta va a ser corriente en el capacitor, ¿no? Ya, ahora viene su pregunta. Usted la definió así y le salió menos. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esa corriente está apuntando para arriba, pero no hay problema. Usted dibújela para abajo, pero que su resultado le dé menos. Va a venir otro estudiante y va a hacer esto a lo mejor. Imagínese que ese estudiante hace esto. Capacitor y quiere encontrar el voltaje más o menos así. Ya, este es el voltaje del capacitor. Como siempre, la corriente entra por el más y sale por el menos. La corriente que él va a encontrar, ¿cómo le va a salir el resultado a él? Le va a salir lo mismo que está aquí abajo, pero positivo, sin el menos. Entonces, esto es como cuando usted resolvía los ejercicios por mallas. Usted define un sentido de la malla, ¿no? Se define así y otro alumno lo define al revés. Otro alumno define la malla así, esta malla. Entonces, si a usted y uno le salió menos 3 amperios y este de aquí también se llama I1 para el otro compañero, ¿cuánto le va a salir al otro compañero? Escriba en el chat. ¿Cuánto le va a salir a él? ¿Cuánto le va a salir el I1 a este compañero que hizo el ejercicio acá abajo? Si tiene la corriente al revés de lo que usted tiene. 3, ¿no? Lo mismo pero al revés, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir?
que la corriente siempre va a tener un sentido, pero si el sentido que tú asumiste está al revés, signo cambiado, eso es todo. Entonces es válido que usted la defina así, pero que su resultado me salga con un menos, ¿no? Ya que su resultado me salga con un menos. O si usted lo define al revés, usted hace todo el ejercicio al revés, el voltaje está al revés, la corriente está al revés, pero le va a salir más, ¿no? Por lo contrario que a este de aquí le está saliendo lo mismo de acá, ¿no? Como la corriente está al revés, el signo le sale al revés. Bueno, entonces nosotros hemos definido un voltaje, como le repito, ¿no? Un capacitor, más o menos, pero es un voltaje de descarga, ¿no? ¿Ya? La ecuación es una ecuación de descarga, como usted puede ver, ¿ya? Entonces aquí viene la confusión de la señorita, ¿no? Que ella me dice, bueno, si es una función de descarga, la corriente debería estar saliendo de aquí, ¿no? Debería estar saliendo la energía de aquí, es verdad. Pero cuando tú estás haciendo el ejercicio, tú no sabes si se está cargando o descargando. Entonces, nosotros definimos siempre que la corriente va a entrar por el más y salir por el menos, pero como es una ecuación de descarga, a lo que tú encuentras la corriente va a existir un menos, si te das cuenta. Va a bajar este menos y ahí puedes decir que el sentido de la corriente en realidad era otro, ¿no? Era este. ¿Por qué? Porque se está descargando. Entonces, la matemática es exacta, ¿no? Repito, tú defines un voltaje así, por lo tanto defines una corriente así, como matemáticamente esto se está descargando, te va a salir una corriente con el sentido contrario, con un sentido menos para decir que está saliendo corriente del capacitor y por eso se está descargando. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos este ejercicio. Vamos a resolver circuitos RL. Entonces tenemos que recordar lo que aprendimos en la clase pasada del RC. Bueno, aquí como usted puede ver tenemos las fórmulas del circuito en RC y básicamente son las mismas fórmulas, son parecidas. Acuérdese que el capacitor tiene una particularidad con el voltaje, ¿no? Que no cambia el voltaje. Ya, yo que le expliqué para circuitos RC. Le dije que usted directamente vaya a encontrar el voltaje del capacitor, ¿no? Esa es la misión. Después de cumplir esa misión, vamos a ver qué nos piden. Si nos piden un voltaje, una resistencia, si nos piden un corriente en alguna resistencia o en el mismo capacitor, todo eso, ¿no? Pero primero usted al voltaje del capacitor. Ya. En este circuito que tenemos acá, ya, el RL que tenemos a continuación, en este, ¿qué es lo que usted primero va a encontrar por lógica? Usted va a encontrar corriente en el capacitor, en el inductor, perdón, corriente en el inductor. ¿Por qué? Porque el inductor, su particularidad es que la corriente no cambia de manera rápida. Es lo contrario del capacitor, ¿no? Entonces regresamos. ¿Cómo va a ser la fórmula? Va a ser I en función del tiempo, es I al infinito, en el tiempo infinito, más I en cero, menos I en infinito, por el latio sobre tau, ¿ya? Esa sería la ecuación. El tau cambia, ¿ya? El tau es L sobre R, y este ya no va a ser I, sino que va a ser voltaje en el inductor, va a ser L por la derivada de la corriente. Se da cuenta que hemos cambiado las B por I nada más. Y obviamente el tau es diferente, ¿no? Es L sobre R. Ya, entonces copie, esa va a ser la fórmula, cópiela en un papelito
que la tenga a la mano para que ahí poco a poco se las vaya aprendiendo. Bueno, si usted entendió bien circuitos RC, va a entender bien el RL porque los mismos análisis que hacemos allá con voltajes los vamos a hacer con corrientes, ¿no? Siempre decíamos circuito abierto, circuito abierto. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos circuito abierto? Porque no cambiaba rápido el voltaje, ¿no? Vamos a recordar eso, ¿no? Aquí le voy a poner, ¿no? RC decíamos, ¿no? No cambia rápido el voltaje, entonces decíamos que estaba en circuito abierto, ¿se acuerdan, no? Eso decíamos, ¿cuándo decíamos eso? Decíamos antes de t igual cero y lo decíamos en t igual a infinito, ¿no? Decíamos circuito abierto, ¿no? Aquí y acá, ¿no? No para todo el tiempo, porque aquí había el cambio, ¿no? Aquí había una carga o una descarga, y por eso es que encontrábamos la ecuación de voltaje, ¿no? Entonces, usando esta lógica que tenemos aquí, ¿cómo va a ser el RL? No cambia rápido, rápido, la corriente. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que no cambie rápido la corriente? Que probablemente sea un corto. Lo contrario del circuito abierto, ¿no? Un corto. Se comporte como un corto, se comporte como un corto, de aquí para acá, o sea, en t igual cero, antes de t igual cero, después de t igual infinito, pero en la parte intermedia hay que calcular cómo sería eso y por eso vamos a encontrar la ecuación de corriente, ¿no? Por eso es que vamos a trabajar con esto. Es casi como el de acá arriba, pero este es con voltajes, circuitos abiertos, y este es con corrientes, cortocircuitos. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis en t igual cero, ¿no? T igual cero, o sea, quiere decir antes del switcheo, o sea, t igual cero menos, antes del switcheo. Antes del switcheo vemos que esto estaba cerrado, ¿ya? Y voy a dibujar este circuito con ese, no, perdón, estaba abierto. Antes del switcheo esto estaba abierto, entonces me va a quedar solamente esto, ¿no? Voy a dibujar eso. Bueno, aquí tengo el circuito antes del switcheo, ¿no? En T0, que sería T0 menos o T0, ¿no? Sin esto, ¿no? Me queda esto. Ahora, si yo tengo solamente esto, tengo el inductor aquí, vamos a analizar la corriente que pasa por el inductor, ¿ya? Aquí, eh, ¿alguien le está dando energía o algún tipo de energía al inductor? ¿Sí o no? Respondan en el chat. No, perfecto, ¿no? Nadie le está dando energía. Entonces esto se va a descargar. O sea, esto de aquí eh, estuvo descargado antes que tú enciendas esta fuente. Una vez que encendiste la fuente, no pasó nada porque está abierto. O sea, antes de que tú enciendas esta fuente de 36 voltios, esto de aquí, por aquí no pasaba corriente, lo conectaste y sigue sin pasar corriente. Es como que tú este, quieras enchufes tu televisor, pero no se prende. ¿Por qué? Porque puede que lo hayas enchufado, ¿sí? Pero no has aplastado el botón de encendido, ¿no? Si te das cuenta. Entonces no se prende. Entonces así mismo, ¿no? Lógicamente aquí, ¿cuánto va a valer esta corriente? Escríbalo en el chat. Cero, muy bien. Entonces aquí tengo 0 amperios. Bueno, ya tengo mi corriente en cero, ahora necesito mi corriente en infinito y voy a dibujar este circuito ya con esto de aquí cerrado. Bueno, aquí puede ver que este es el mismo circuito ya switchado. Si switcheo aquí, está ahora sí la fuente de 36 voltios.
Eso va a empezar a hacer, va a cargar el capacitor, ¿no? Va a empezar a cargarlo hasta que llegue un punto que ya va a estar completamente cargado, ¿no? Que ese es el punto infinito, ¿no? Infinito no es un número demasiado grande, puede que sea un minuto, ¿no? Porque esto trabaja en el orden de milisegundos. Tú switchaste y en 10 segundos ya se cargó completamente, o menos todavía. Ya, entonces vamos a medir en ese tiempo y ¿qué va a suceder? Que este de aquí va a dejar el paso de corriente, ¿no? No va a tener cambios bruscos de corriente, va a dejar el paso de corriente, ¿ya? Como lo que le había dicho, ¿no? En el capacitor era circuito abierto, aquí va a ser circuito cerrado. Pero yo necesito la corriente que pasa por aquí. Corriente del inductor en infinito, ¿ya? Hay varios métodos que usted pueda utilizar para encontrar esa corriente. Ya lo que yo diría es que este nodo que está aquí, ¿cuánto vale este nodo? Este nodo vale 36, ¿no? 36, ¿ya? Entonces, esto de aquí vale 0, 0 voltios, ¿ya? Lo que podríamos hacer más fácil es hacer 36 dividido para 120 porque estas dos están en serie, si se da cuenta. Estas dos las podemos unir en una sola resistencia. No sé si logra verlo, ¿no? Voy a dibujárselo acá para que lo entienda bien. Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Eh, 100 y 20 están en serie, las puedo unir. Y la corriente que pasa por 100 y por 20 es la misma que pasa por 120. ¿Por qué? Porque están en serie, ¿no? Y esto, yo sé que esto vale 36 voltios y esto vale 0. Entonces yo tengo que la corriente I de T y L en infinito va a ser 36 voltios menos 0, ¿no? Que es 36 dividido para 120. ¿Cuánto me da eso? Y L. 0,3 amperios, me dicen ya, gracias. Ya, y usted sabe que ya tengo mi valor en cero y mi valor en infinito. Bueno, entonces nos falta calcular el tau. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar del capacitor después del switcheo, que sería una figura igual a esta, ¿no? Voy a dibujársela de nuevo, para que no haya confusión. Bueno, aquí está, ¿no? Recuerde, después del switcheo. Aquí está el dibujo después del switcheo. Y las fuentes de voltaje van a valer cero. ¿Cómo las hago valer cero? Con un corto. Y las fuentes de corriente las hago valer cero con un circuito abierto. Entonces aquí, para hacerla cero, un corto. Entonces aquí dibujo el corto. ¿Ya? Y necesitamos sacar la R equivalente visto desde el punto de vista del inductor, desde aquí hasta acá. Visto desde aquí hasta acá, ¿cuánto le queda la resistencia equivalente? Escriba la fórmula en el chat. Bueno, muy bien lo que respondieron en el chat. Visto desde este punto de vista, esta resistencia tiene un corto, miren, que es todo esto que está acá. Entonces esta resistencia se puede anular. Y solo tengo las dos resistencias en serie, entonces mi resistencia equivalente es 100 más 20, 120.
Por lo tanto, mi tau va a ser igual a el L, que vale 0,6. No, aquí está, todo está en la fórmula. L dividido para R, 0,6 dividido para 120. ¿Cuánto me da el tau? 5 milisegundos me dicen, ¿no? Muy bien, 5 por 10 a la menos 3. Ya, perfecto. Entonces, con esta fórmula que está aquí, solo tengo que armar todo, ¿no? Es como que hemos cocinado por acá esto, cocinamos acá esto y ahora vamos a servir. Entonces, y L en T es igual a y L en infinito, que es 0,3, ya, más, abro paréntesis, y L en cero que vale cero, cero, menos 0,3, ¿no? Por E a la menos T sobre 5 por 10 a la menos 3. Ahí está, ¿no? Esa sería la ecuación. Reemplazando, ahora voy a quitarle ese cero ya para menos 0,3 a la menos T sobre 5 por 10 a la menos 3. Ya. Esa es la ecuación de la corriente. Ya. Vamos a ver si es verdad que esa ecuación de la corriente cumple. Solamente para probar. Dice que cuando esto vale, cuando t vale cero, la corriente vale cero. Y acá que me dice que cuando t vale infinito, la corriente vale 0,3, ¿no? Es lógico que va a salir esto, ¿no? Porque esta ecuación la creé gracias a esto, pero estamos haciendo esta prueba solamente para que usted refuerce la mente y se dé cuenta y quede constancia de que esto tiene que cumplir con esto y con esto. Ya, entonces, si el t vale cero, tú vas a tener i de cero es igual a 0,3 menos 0,3 por e elevado a la cero. Ya, eso te da uno. Y te queda 0,3 menos 0,3, que eso te da cero, ¿no? Cumplido, ¿no? Vamos a reemplazar ahora con el infinito. Y infinito, ¿no? Entonces, este que está aquí, con el exponente menos, yo lo puedo escribir. Esta misma ecuación yo la puedo escribir de la siguiente manera. 0,3 menos 0,3 dividido para e a la t 5 por 10 a la menos 3 con el exponente positivo. Entonces, aquí me va a quedar 0,3, 0,3 e a la infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este número t va a ser un número infinitamente grande. Ya dividido para 5 por 10 a la menos 3 sigue siendo un número infinito. E al infinito es infinito. Un número dividido por infinito te da cero. Entonces el resultado es 0,3, que es correcto, ¿no? Entonces, en esta ecuación, cuando ves el inicio y cuando ves el final, y aquí está la ecuación, ¿qué puedes decir? ¿Que la corriente está aumentando o está disminuyendo? ¿Que la corriente está haciendo así, aumentando, o la corriente está disminuyendo en función del tiempo? ¿Que se está cargando o se está descargando ese inductor? Responda en el chat. Perfecto, ese inductor se está cargando, ¿no? Pasó de 0 amperios, pasó de 0 amperios a 0,3 amperios. Ya. Eso que está enmarcado en rojo es la ecuación de la corriente en el inductor, y aparte de la corriente me están pidiendo el voltaje. Entonces usted sabe que con las fórmulas que tenemos, ya,
hay que derivar y multiplicar por L. Entonces ya tengo que mi otra respuesta va a ser voltaje en el inductor en función del tiempo es igual a la L, que vale 0,6, que multiplica a esa derivada que está ahí. De 0,3 cuando le derive va a desaparecer porque es una constante y tengo que derivar esto, ¿no? Menos, con este menos se van a hacer más cuando baje el exponente. Entonces voy a tener aquí 0,3 por 1 por 5 por 10 a la menos 3. Recuerde que este menos, con este menos se eliminaron. Y tengo la e a la menos t sobre 5 por 10 a la menos 3, ¿no? Ya multiplico todo esto y lo dejo multiplicado por e, y ese sería mi voltaje. Esta es la otra solución, ¿no? Voltaje en el inductor. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que encontramos en internet para resolverlo. Eh, este es el circuito. Sabemos que tenemos que dibujarlo en t igual 0, ¿no? Que quiere decir antes del switcheo, ¿no? Cuando esta línea estaba cerrada. Ya, entonces aquí tengo el circuito cerrado antes del switcheo. Y como lo tengo de la siguiente manera, ¿qué pueden decirle de la resistencia de 5 ohms? Escríbalo en el chat. ¿Qué está sucediendo ahí? Aquí, enfóquese en esta zona. ¿Qué está pasando aquí? Sé muy bien lo que respondieron. Me dicen que pase lo que pase, esta resistencia está en paralelo a un corto. ¿Qué quiere decir? Que cualquier corriente que venga por aquí siempre va a preferir irse por aquí y esa resistencia no está haciendo nada. Entonces yo puedo eliminarla, ¿no? Yo la voy a eliminar. O sea, físicamente está conectada, pero no está haciendo nada. Ahora mi circuito me queda así, ¿ya? Y tenemos que analizar, ¿alguien le está dando energía a este inductor? ¿Sí o no? ¿Hay alguien aquí que le da energía al inductor? Escriba, sí, me dice. Perfecto. ¿Quién está dando esa fuente que está ahí? Entonces vamos a dibujar a este inductor cargado. ¿Por qué? Porque cuando tú prendiste la fuente, esta fuente de 6 amperios, lo prendiste, ¿sí? Hasta que tú te sentaste, buscaste el multímetro para medir tu proyecto, ya pasaron un minuto o algo así. Entonces, por más que esto de aquí se empezó a cargar, cuando tú lo fuiste a medir ya está cargado, ya está completamente cargado cuando tú lo fuiste a medir. Entonces, esto de aquí es un corto. Y te dicen, quiero saber la corriente en ese corto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la corriente en ese corto? Aquí viene lo que dice en cambio Jesús. Mire, es parecido a lo que dice Jesús. La corriente viene así. Tiene dos caminos la corriente. Irse por el camino difícil o irse por el camino fácil. ¿Qué cree que va a hacer la corriente? Se va a ir por el camino fácil y no va a pasar por por la resistencia de acá. Entonces la corriente en cero vale 6 amperios. Bueno, entonces ahora voy a dibujar esto en t igual cero, ¿no? En t igual infinito, perdón, ¿no? En t igual infinito, ¿qué quiere decir esto? Cuando se switchó y pasó mucho tiempo después. Vamos a ver cómo me queda el circuito. Bueno, aquí tengo el mismo circuito con esto abierto. Como esto está abierto, ya ni lo dibujo aquí, si se dan cuenta. Ya ni siquiera lo he dibujado. Entonces, ¿hay alguien que le está dando energía a este circuito, a este inductor? ¿Alguien le está dando energía? Sí, esta fuente que está acá. Entonces, esto de aquí pasó mucho tiempo y se cargó a la corriente que tiene que cargarse, por lo tanto, lo vemos como un corto, ¿no? Y yo quiero la corriente que pasa por ese corto, que le vamos a llamar I en infinito, y tengo dos resistencias. Entonces, un divisor de corriente, ¿no? Usted puede hacer mallas o no, ¿no? Pero a mí me resulta más fácil hacer un divisor de corriente, ¿no? Y infinito sería igual a 5 más 10, la corriente pongo la resistencia por donde no pasa la corriente, que es la de 10,
por 6, ¿no? ¿Cuánto te queda eso? Te queda 60 dividido para 15. Eso es 4, ¿no? Entonces 4 amperios. Bueno, entonces ahora tengo que dibujar el mismo circuito que está aquí ya después del switcheo, con esto de aquí abierto, para calcular la resistencia equivalente y tener el tau. Bueno, aquí tengo el circuito. Recuerden, después de switchear, que después de switchear esto de aquí está abierto, que ya ni siquiera lo dibujo aquí, no lo dibujo aquí, no lo dibujo acá. Y esta fuente de corriente tengo que hacerla cero. Para dejarla como cero, voy a dejarla como circuito abierto. Si está como circuito abierto, no está haciendo nada esta línea, ¿ya? Y usted se tiene que dar cuenta que, visto del punto de vista del inductor, estas dos resistencias están en serie. Por lo tanto, R equivalente va a ser 15. Ya tienes tu tau, que es L sobre R, que sería 5 para 15, ¿no? Eh, un tercio, ¿no? 5 1, sí, un tercio. Un tercio de segundo. Ya, entonces es cuestión de armar todo, ¿no? Aquí está, ¿no? Vamos a armar. Ahí está, tenemos I en función del tiempo. Y el inductor en función del tiempo es igual a la I en infinito, que vale 4. 4 más la I en cero, que vale 6. Quitando I en cero, vale 6. Menos 4 E a la menos T sobre un tercio, ¿no? Un tercio, ¿no? Vamos a escribirlo resolviendo eso. Es igual a 4 eh, más 2 E a la menos, es un tercio, lo puedo subir como 3 a la menos 3t. Ya, esa sería mi ecuación de la corriente en el inductor. Ya, entonces vamos a analizar que, ya ese es el resultado del ejercicio porque nosotros nos estaban pidiendo la corriente del inductor, ¿no? Vamos a analizar si no hemos cometido ningún error, si es correcto, ¿no? Sabemos que la corriente en cero tiene que darme 6, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? Que en cero y tiene que ser 6. Ya, entonces si esto de aquí lo reemplazamos con cero, ya 4 más 2e a la cero, es verdad, ¿no? Eh, ese uno esto me da 4 más 2 son 6, ¿no? Ya. E a la cero es uno, 4 más 2 son 6. Ya, aquí tengo la ecuación, la he dibujado abajo con el exponente positivo, bajé la e, y si lo reemplazo con infinito me va a quedar 4 más 2 e a la infinito. E a la infinito es un número infinito también, un número infinito, todo esto se vuelve infinito, y todo esto se vuelve cero, ¿no? Y te da 4. Está bien, ¿no? En cero me da 6 y en infinito me da 4. Entonces, por lógica, ¿no? Si partió en 6 y terminó en 4, ese inductor se está cargando o descargando. Esa gráfica es de carga o de descarga, de corriente. Escríbalo en el chat. Muy bien, descarga. Excelente. Ya, y usted sabe que aquí solo le están pidiendo la corriente del inductor, pero si le pidieran el voltaje en el inductor, ¿qué hay que hacer? Derivar y multiplicar por L. Eso es todo. Ya. Vamos a hacer este ejercicio un poco más largo. Vamos a ver qué hubiera pasado si nos hubieran pedido
voltajes y corrientes en lugares diferentes. Vamos a suponer que a mí me piden Vx. Vx en función del tiempo. Ahí está Vx, ¿ya? Entonces, primero para usted encontrar Vx, usted, como esto es un inductor, usted primero que va a encontrar corriente en el inductor. Eso es todo, ¿no? Todo lo que hicimos hasta ahorita. Ahora, para encontrar ese voltaje Vx, vamos a ver si la fórmula de corriente del inductor te sirve o tienes que encontrar la fórmula de voltaje en el inductor para resolver el ejercicio. Observa aquí, ¿no? El voltaje Vx usted lo va a calcular después del switcheo. ¿Cuál es el circuito que queda después del switcheo? Es este que está aquí. Es este que está acá, ¿no? Más menos Vx, ¿no? Este es el circuito después del switcheo. Vamos a trabajarlo aquí. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros ya conocemos la ecuación de esta corriente. Ojo, que esta corriente no vale 4. Esta corriente, ¿cuánto vale? Vale esta función. ¿Estamos claros? Esta corriente, en función del tiempo, vale esta función. Porque ya tenemos la respuesta completa, ahora sí, ¿no? Entonces, observe lo siguiente, que si por aquí yo tengo esa corriente, voy a escribirla acá, ¿no? Para que no se confundan, ¿no? Esta corriente que está aquí es 4 más 2 por e a la menos 3t, ¿no? Ya. Y yo sé que por aquí entra 6. ¿Cuánto baja por aquí? Baja la resta, ¿no? Ahí baja, haga sumatoria de corrientes, ¿no? Y cuando haga sumatoria de corrientes se va a dar cuenta que Ix es esa ecuación que está ahí, menos 6. ¿Qué le voy a poner? Ix es igual a 4 más 2 e a la menos 3t menos 6. Ya, entendido que eso es Ix, si está entendido, escribo OK. Hicimos sumatoria de corrientes que entran igual a sumatoria de corrientes que salen. Eso nomás hicimos. Entonces ya ahora tú tienes que Ix es igual a, resolviendo esa resta, porque los que no tienen E si los puedo restar, me va a quedar 2e a la menos 3t menos 2. Ya resolviendo, ¿no? De 4 menos 6 menos 2. Y si a mí me piden Bx, ¿qué hay que hacer? Bx es igual a 10 por Ix. Entonces Bx es igual a Bx es igual a 20 e a la menos 3t menos 20. Eso es todo. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio en que me piden encontrar la corriente I y también el voltaje Bx. Voy a proceder a dibujar el circuito a t igual 0, o sea, antes del switcheo. Aquí tenemos el circuito antes del switcheo, o sea, antes del cambio, antes de mover ese interruptor. Me queda así, ¿no? Entonces lo que nos vamos a preguntar es, ¿hay alguien que le está dando energía a ese inductor? ¿Sí o no? Sí, no, perfecto. Le está dando energía a ese inductor, por lo tanto, ese inductor, hasta que usted, desde que usted encendió la fuente, hasta que usted se siente a medir esto, ese inductor va a estar cargado, entonces se va a comportar como un cortocircuito, ¿no? Ya. Entonces, vamos a analizar cuánto sería la corriente de ahí. Observe que si la corriente sale de la fuente, ¿no? La corriente sale de la fuente, se va a dividir por aquí, se va a dividir por acá. Este pedazo que se divide por aquí
¿Qué cree que va a pasar aquí? ¿La corriente qué va a preferir? ¿Dividirse entre esa resistencia de 16 y ese corto o irse completamente por el corto? Irse completamente por el corto. Entonces, esta cosa, esta resistencia que está aquí no está haciendo nada. Está conectada, pero no está haciendo nada. ¿Ya? Entonces tienes aquí que encontrar la corriente que pasa por la resistencia de 4, que esa es la corriente que yo necesito aquí, ¿no? Vamos haciendo nodos. Este nodo que está aquí vale 0 voltios. El nodo que está acá arriba, vamos a llamarlo Bx. Ya. Entonces, vamos a dibujar las corrientes, ¿no? La corriente que yo quiero es esta que va por acá abajo, una corriente que viene así, ¿no? Esta es la que yo quiero. Esto se llama I de 0. Eh, tengo esta corriente que le voy a llamar I1 y tengo esta corriente por abajo que le voy a llamar I2. ¿Ya? Todas convergen en ese nodo Bx. Entonces, sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. ¿Quién entra? Entra solo I1, ¿no? Sale I2 e I0, ¿no? Ya, voy a despejar a I0, que es la que yo necesito. No, no tenemos todo a un solo lado. I1 menos I2 menos I0 es igual a 0, ya. I1, vamos a ver cómo sería I1. Ahí está I1. Aquí tengo que esto vale 40 y esto vale Bx, ¿no? Entonces I1 va a ser 40 menos Bx dividido para 2. Vamos a dibujar cómo sería I2. I2 está para abajo, ¿no? Esta es I2. Hay una resistencia de 12. Esto es Bx y esto es 0, ¿no? I2, Bx, 12 y acá 0 voltios, ¿no? 0 voltios. Entonces I2 va a ser igual a Bx menos 0 dividido para 12. ¿Ya? Y vámonos con I0. I0 aquí hay 4 ohmios. Aquí está Bx y aquí vale 0, ¿no? Entonces I0 es igual a Bx menos 0 dividido para 4. Y eso lo voy a poner acá, ¿no? Menos Bx menos 0 dividido para 4. Todo esto es igual a 0. ¿Ya? Para 4. Entonces yo decido a ambos lados multiplicarlos por qué número. Un número que me elimine todos los denominadores puede ser 12. 12 y al otro lado también por 12. Continuamos y esto me va a quedar 6 por 40, 6 por 4, 24, ¿no? 240. Menos 6Bx menos Bx, ¿ya? Menos 3Bx, ¿no? 6 por 4, 24, 6Bx menos Bx menos 3Bx. Listo. Y esto es igual a 0 porque 0 por 12 sigue siendo 0. Ya, entonces tengo 6 más 3 9 menos 10 Bx menos 240. Entonces Bx tiene que ser 24 voltios.
Ya, ya encontré cuánto vale el nodo de acá arriba, pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo era encontrar el cero, pero ahora sé que esto vale 24. Por lo tanto, y en cero vale 24 para 4 6, ¿no? 6 por 4 ya, 6 por 4 24. Ese es mi i cero. Ya. Si está entendido, escribo ok. Si tiene alguna pregunta, hágale. Bueno, entonces vamos a dibujar este circuito, cómo me queda cuando esté infinito. Ya. Cuando sea t infinito, vamos a ver el circuito completo. Cuando sea t infinito, ese switch va a estar abierto, ¿no? Entonces no tengo que dibujar nada de lo que está acá, ¿no? Nada de eso tengo que dibujar. Solamente me va a quedar eso. Eso es lo que voy a dibujar. Entonces, vamos a analizar qué pasa por aquí, ¿no? Esta corriente en I infinito, ¿no? Ahora, usted póngase a analizar. ¿Cuál sería la corriente que va a pasar por ahí? ¿Hay alguien que le está dando energía al inductor? ¿Ya? ¿Cuánto sería el valor de esa corriente? 0 amperios. Muy bien. ¿Por qué? Porque nadie le está dando. Es verdad que puede ser un corto eso de ahí. ¿Por qué va a ser un corto? Porque no cambia rápido la corriente, pero nadie le está dando energía. Si nadie le está dando energía, eso va a ser cero. Entonces, vamos a poner 0 amperios. Ya, vamos a dibujar el mismo circuito, el mismo después del switcheo, pero vamos a analizar la resistencia equivalente, visto desde el punto de vista del inductor, así como estamos, ¿no? Entonces, esta vale 12, 4 y 10. Si usted se puede dar cuenta, estas dos están en serie, serían 16, y ese 16 va a estar paralelo con 10. Entonces, R equivalente va a ser 16 paralelo con 10, y dígame cuánto le sale eso. Ah, sí, vi mal. Aquí no es 10 sino que es 16, ¿no? Es 16. Sería 16 paralelo con 16 y eso es la mitad, ¿no? Eso es 8. Cuando saco paralelo de dos resistencias que son iguales, el resultado es la mitad. Bueno, entonces tengo que mi tau va a ser L sobre R. La L vale 2, la R vale 8, va a ser 0,25, ¿no? Un cuarto. Ya. Ahora tengo que armar la ecuación. Ya, aquí está. Facilito, como usted puede ver ahí. Dice, y en L, en función del tiempo, es igual a I al infinito, que vale 0, más I a la 0, que vale 6, menos 0, E a la menos T sobre 0,25. Ya, ahí está, ¿no? Esa es la ecuación de la corriente del inductor. Ya. Usted siempre que empiece un ejercicio de RL va a tener que llegar a eso. Y después vamos a ver qué es lo demás que nos están pidiendo. Ya, entonces vamos a copiar el circuito después del switcheo para encontrar el BX. Sería un circuito como este, que está acá, ¿no? Cuando esté infinito. Vamos a copiarlo. A ver, eso es lo que tengo. Esta ecuación ya podemos escribirla ya mejor. Sería 6E
a la menos t sobre 0,25. Ya, ahí está. Ya, ahora yo tengo la ecuación del corriente y me están pidiendo el voltaje Vx. Usted puede hacerlo de cualquier forma que a usted se le haga más fácil, mayas, no, ya. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si me hubieran pedido aquí este By? ¿Qué opina usted? ¿Qué hubiera pasado si me hubieran pedido By? Escriba en el chat. ¿Cómo lo hubiera encontrado usted de una manera rápida? Muy bien, lo que dicen que By es el voltaje del inductor, el voltaje Bl. Entonces, si me hubieran pedido By, lo único que tenía que hacer es derivar y multiplicar por la L, ¿no? Entonces sería 2 henrios por la derivada. Aquí pongo la derivada, pongo 6 por 1 sobre 0,25 menos e a la menos t sobre 0,25. Ya está. Eso hubiese sido el By. La derivada multiplicada por L, ¿no? Esto es L, ¿no? Esto es L y esto es eh, DI para DT, ¿no? La derivada. Listo, eso hubiese sido todo. Pero no me están pidiendo By, hubiese sido fácil By, me están pidiendo Bx. Pero yo, ¿qué sé? Aquí, ¿cuánto va a caer? El voltaje de las dos combinadas, ¿cuánto va a caer? ¿Va a caer Bl o va a caer By? ¿Sí se da cuenta? Porque estas dos unidas están en paralelo a esta. Entonces, está entendido que las dos unidas van a tener la caída de voltaje de By o de Bl. Si está entendido, escribo OK. Entonces, lo que hay que hacer es un divisor de tensión, pues no. Yo sé que Bx va a ser el divisor de tensión de estas dos resistencias, ¿ya? 4 más 12, yo quiero la caída en la de 12, pongo 12, y pongo el voltaje By, ¿no? O Bl, ¿ya? Y el voltaje Bl ya lo saqué acá, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Toca reemplazar, ¿no? Bx es igual a 12 para 16 multiplicado por todo esto, ¿no? Se multiplica a 2, se multiplica a 6, se multiplica a 1 sobre 0,25 menos, y todo eso multiplica a e a la menos t sobre 0,25, ¿no? Y de aquí el resto ya es usar calculadora y encontrar toda esta constante cuánto es. Y ya tengo mi voltaje Vx.